Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En esta ocasión nos acompaña una de las atletas más completas que ha tenido el deporte de la República Dominicana, multifacética, inmortal del deporte dominicano. Nos referimos a Heida Joaquín. Bienvenida, Heida, a nuestro programa Protagonistas. Muy buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer poder compartir con tu programa y, como decimos, tú tan visto y escuchado programa. Gracias, Heida. Vamos a comenzar sobre tus inicios, acerca de tus inicios. Tú eres nativa de La Vega. ¿Cuándo comienzas a practicar deportes y qué deportes comenzaste practicando desde pequeña? Sí, soy oriunda de la ciudad olímpica y carnavalesca y cultural de La Vega, ciudad donde di mis primeros pasos a nivel deportivo, a nivel cultural y a nivel de formación estudiantil académico. A raíz de la formación y práctica de mi querido hermano José Joaquín Tineo, en mi casa se reinaba un ambiente deportivo, pues a raíz de que mi tío Eduardo Peña dirigía y formaba niños y jóvenes de la comunidad, pues ya en mi casa se venía enarbolando aquel comentario y era una rutina el encontrarse en mi casa para hablar de pelota, para hablar de deporte y ver de las actualizaciones que reinaban en esa época. Estando ya en la secundaria, a raíz del segundo teórico, recibiendo las orientaciones de Manolo de la Mota como profesor de educación física, comienzo a saborear. No obstante, ya había recibido las indicaciones y orientaciones atléticas en atletismo, valga la redundancia, en carreras donde en el colegio San Agustín de la Vega, pues nos reuníamos una serie de jóvenes y jóvenes en aquellos tiempos con mucha dificultad, porque teníamos grandes obstáculos, como era que los padres no tenían la decisión ni la aceptación de que sus hijas, entiéndase hembras, practicaran deporte, porque eso estaba destinado para el género masculino. A todo esto, inicio con la práctica de atletismo, como te digo, a nivel de nuestro querido e inolvidable Elpidio Cruz, quien tenía sobre sus hombros la dirección y la formación atlética de los jóvenes de La Vega. Pues ahí me inicio corriendo. Luego paso al Liceo Don Pepe Álvarez a recibir la formación de bachillerato y ya en el segundo teórico, con la dirección de Manolo de la Mota, comienzo a recibir orientaciones y prácticas de softball. Ahí comenzamos ya, fui selección de la provincia, participando en torneos locales, luego regionales, luego nacionales, y a partir de ahí doy inicio a lo que es mi carrera deportiva. Qué bien. Vamos a que los amigos televidentes sepan, a recordar que tu hermano José Joaquín Tineo fue uno de los grandes lanzadores que ha tenido el béisbol en la República Dominicana. Fue el lanzador del siglo del béisbol aficionado del siglo pasado en nuestro país y también inmortal del deporte como tú. ¿Tú llegaste a jugar pelota con tu hermano, softball? Bueno, fíjate, como tú has dicho, mi hermano era un ser muy entregado a la práctica deportiva. En tiempos lluviosos, en tiempos donde no se podía ir al play, pues nada, le servía del macotín y por lo menos calentabas el brazo. Lo único que tenía que hacer un poco, porque el hombre tiraba duro, el hombre Sí, tiraba tiraba fuerte. duro. Y definitivamente, pues sí, hacíamos intercambios en la calle. Además, aprovechábamos la influencia para servirle de ejemplo y de motivación a los demás jóvenes de la comunidad. Y sobre todo, el hecho de que ya las niñas y jóvenes comenzaran a visualizar de que la práctica deportiva no era definitivamente una clasificación de género. Era una cuestión de decisión, de voluntad y de gusto a la cual la mujer tenía todo el derecho de su participación. Heide, entonces comenzaste primero con atletismo, después softball y bueno, tú fuiste una gran voleibolista, inmortal del deporte dominicano precisamente como voleibolista. ¿Cuándo comienzas con las demás disciplinas, el voleibol, el baloncesto, que también fuiste muy bueno en baloncesto?
Bueno, el voleibol, por lo regular, en esa provincia era el deporte de mayor masificación a nivel de práctica en la mujer. Sí. Pues pasé a formar parte del equipo del liceo, como te decía al principio. Ya a partir de ahí doy mis primeros pasos en lo que fueron los juegos regionales, intercambios provinciales, hasta llegar a juegos nacionales con la dirección de nuestro querido Manolo de la Mota. Es a raíz de la década del 70 que fui llamada a selección nacional, donde comienzas a dar los primeros pasos de lo que es una planificación, una organización, un plan de seguimiento y desarrollo en todas las capacidades físicas, porque como tú comprenderás, en la provincia, pues el nivel de entrenamiento a nivel de los dirigentes no era tan específico ni tan formal como ya se obtiene cuando uno viene a una selección nacional. Ya en esos años, pues comienzo ya a formar parte de la selección nacional y es a raíz de la década del 70, a su principio, que fui llamada a selección nacional, donde participábamos alrededor de 30 jóvenes de diferentes provincias. Fuimos escalando, escalando hasta lograr entonces el estatus de la selección nacional. ¿Cuál fue tu primer año en la selección nacional? Ya en el Bueno, voleibol. estamos hablando a raíz del 72, 73, que ya formábamos parte de la selección y comenzamos a iniciar lo que eran intercambios internacionales con Haití, Puerto Rico, y ahí doy inicio a mi carrera deportiva como voleibolista. Claro está, llego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ver aquella monstruosidad de instalación, todos esos jóvenes practicando, fue mi mayor emoción. Eso indicaba que practicaba tenis, practicaba Tenis atletismo, también. practicaba, sí, tenis también, practicaba baloncesto. Claro, pero tenis de una manera muy esporádica. Sí. Pero ya en la universidad, pues recibo el sabor y la orientación de nuestro inolvidable Máximo Bernal, eh, Mayobané Muese, y esa gran figura de la inmortalidad que indiscutiblemente ha pasado muchos años orientando y formando jóvenes, como lo ha sido Faisal Abel. Allí Faisal Abel comienza a darme entusiasmo, igualmente que Mayo Banet, y me integro en la representación del equipo de la UAS. Ahí comenzábamos ya a hacer promoción, porque era muy escasa la participación de la mujer en el baloncesto, conseguir material de personas que tuvieran diríamos, la estatura, condición muy característica y muy exigente para esa disciplina deportiva y que por mi tamaño pues tenía la facilidad. Claro está, ya las condiciones físicas venían dadas y el desarrollar la coordinación y el desarrollo de los elementos técnicos de baloncesto se me hacía mucho más fácil. Pero era en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde recibo las primeras orientaciones de baloncesto, formando parte ya en años posteriores a la selección nacional, llegando inclusive a representar clubes como San Lázaro, Águila de Guachupita, que como tú sabrás o recordarás, Sí. fueron unos años hermosos, ya que estuvimos ganando el torneo distrital por 10 años consecutivos. Y de ahí entonces, pues, la selección nacional, llegando hasta un nivel panamericano celebrado en México. Bien, Heida, vamos a la primera pausa del programa y regresamos en breve. Heida, ¿qué selección nacional integraste primero? ¿Baloncesto o voleibol? Fíjate, por las condiciones que se daban en la provincia de La Vega, el Sobor daba inicio a formar y estimular el desarrollo del Sobor. Pues en el Sobor, precisamente, doy mi primer paso con la concesión, la orientación de el profesor Manolo de la Mota. Sí. Ahí formó parte del equipo de La Vega. Luego pasamos a las representaciones regionales, luego representando a nivel nacional, y es en la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
cuando yo vengo a formar parte de la selección nacional de softball en la universidad. Ya ahí tuve otro carácter, tenía otras directrices como era la selección nacional, representar el país, y de hecho eso conllevaba una formulación, un planeamiento de entrenamiento muy riguroso, pero es ahí donde recibo prácticamente la primera orientación en administración deportiva. Sí, ¿en qué evento participaste primero como selección nacional de softball? Bueno, participamos en prácticamente eran intercambios internacionales, Okay. porque no había, para los Juegos Centroamericanos, que eran prácticamente el medidor de nuestro deporte en el país, ya no tuve la oportunidad para poder desarrollar mis cualidades, pero sí en intercambios nacionales, en intercambios internacionales, pero de envergadura como clasificatorio a nivel de centroamericano, panamericano, no llegué. Ok, entonces, No llegué, claro está, porque no quise, claro, sino porque porque el sobol era duro, era una práctica de 2 a 5 de la tarde, donde estaba el máximo desarrollo del sol. Y era muy fuerte. Además, no era mi gran vocación. ok. Entonces, voleibol o baloncesto, ¿dónde seguiste? O sea, ¿cuál fue el próximo equipo nacional que integraste? Inicio el voleibol. Inicio el voleibol, luego el baloncesto a raíz de entrar en la universidad, pero el voleibol seguía siendo definitivamente mi pasión y es donde formo la selección nacional y de ahí las demás derivaciones a nivel de disciplina deportiva. En el 1974, ¿tuviste voleibol? Fue mi primer llamado a selección nacional y claro está, representaba al país ya a nivel de Juegos Centroamericanos con la selección nacional ya sobre mis hombros y de hecho ya de la selección nacional, porque en esa oportunidad tuvimos un promedio de 30 muchachas de toda la provincia y pude quedar entre las 12 para representar al país en los 12 juegos. ¿Tú recuerdas las compañeras que estuvieron contigo, los entrenadores? Claro está, Yudelka Guzmán, Deyanira Pascual, Delphi de Abrito, Manolia Concepción, Mayo Civirio, que hoy está dirigiendo los talentos que inician, Livia Russo. ¿Y el dirigente? El dirigente lo era Marcelo Richet como ayudante, Marcelo Richet, pero teníamos y pasamos por varios entrenadores. Uno de ellos, el que más pudo desarrollar nuestra capacidad de física, fue un brasileño llamado Decio Biotti. Fue prácticamente quien dio aquí todo lo que era el desarrollo de una planificación, de una conducción, de la necesidad de que en la planificación se dieran los fogueos y cómo se iban desarrollando las diferentes etapas de un plan de entrenamiento. Entiéndase, resistencia, velocidad, fuerza, coordinación. Y ahí fue que recibimos la primera orientación ya de un verdadero equipo representativo. Bien. ¿Cómo les fue en los Juegos Centroamericanos del 74? Mira, para nosotros, que era prácticamente el equipo que venía a sustituir ya las grandes estrellas que habían dado inicio en nuestro suelo patrio, era un equipo bastante joven, sin experiencia, sin esa madurez deportiva, pero pudimos lograr a través de esa orientación de Decio Biotti como entrenador, irnos de fogueo a Brasil, Venezuela, cosa que para nosotros era de mucha dificultad. Recuerda que en aquellos tiempos el deporte no recibía las condiciones que verdaderamente amerita la preparación de un equipo de alto rendimiento. Pero a raíz de esos fogueos, pues pudimos ir madurando y calar en los 12 juegos con equipos con Cuba y México, que eran prácticamente los estándares de los primeros lugares. Y República Dominicana pues pudo junto a Venezuela, Colombia, Puerto Rico, calar en el tercer lugar como resultado de los 12 juegos. Qué bien, fue un éxito esa medalla de bronce. ¿No? Y sobre todo aquel tiempo, estábamos hablando de 2 a 3 años para tú preparar un equipo que
rompíamos todos los récords prácticamente en lo que era el tiempo necesario para la madurez de un equipo, calar a esos niveles centroamericanos. Estamos hablando de equipos que prácticamente tenían lugares y títulos a nivel mundial y a nivel olímpico, como era esa cuadra de Cuba, que para aquellos tiempos Cuba era prácticamente el estandarte de lo que era la superioridad en cuanto a resultados deportivos. ¿Qué siguió en el voleibol, Heida, después de los Juegos Centroamericanos del Caribe del 74? Bueno, como plataforma de desarrollo, se instaló en nuestro país el distrital, cosa que creo que es una gran oportunidad para motivar a las autoridades, igualmente a los federados, que se hace necesario ese proceso de maduración en los torneos que se desarrollan en el país. Eso conlleva a que el atleta supere las etapas, supere sus debilidades, vaya adquiriendo prácticamente esa formación y madurez para llegar a una selección nacional. Luego siguieron los Juegos Norte y Centroamericanos, los Juegos Mundiales, hasta una clasificación que pudimos lograr en la ciudad de Rusia en la década del 70 como máximo, diría, participación en lo que fue nuestra preparación como equipo de voleibol de esa época, que fue lograr una clasificación en los Juegos Mundiales de Rusia. Estamos hablando de 1978. Bien. Bueno, tú también fuiste una gran jugadora de baloncesto, como ya dijiste, pero esa etapa la vamos a abordar cuando regresemos en breve de la pausa. Adelante, señor director. Heida, en el baloncesto, tu primera experiencia en la selección nacional. Tú dices que primero en la UAS, bajo la orientación de Mayobanets, de Faisal, diste tus primeros pasos. ¿Cómo llegas, y de Máximo Bernal con la sangre de Guachupita, cómo llegas a la selección nacional de baloncesto? A raíz de estar realizando estudios universitarios en la UAS, ya para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se establecen prácticamente los equipos de baloncesto. Vuelvo y te repito, ahí se forman diferentes equipos a nivel de San Carlos, San Lázaro, la UAS, el Ensanche de la Fe, y se da el desarrollo de los Juegos Distritales. Yo paso a formar parte del equipo de San Lázaro, donde tuve la oportunidad de presentarlo y defender sus colores. A raíz de los Juegos de Baloncesto Superior Distrital, pues Don Máximo, ¿no?, se acerca, me observa, comenzamos a establecer unas relaciones, persona a quien siempre lo recordaré por su gran dedicación, por su gran entrega hacia el desarrollo del baloncesto femenino. Y entonces ahí, luego de terminado el distrital, él me invita a formar parte de las Águilas de Guachupita, donde se encontraba Teresa Durán, Matilde Guerrero, Niurka Herrera, Altagracia Zapata y una serie de jóvenes con unas cualidades excepcionales. Y formamos entonces el equipo de las Águilas de Guachupita que dirigía el señor Máximo Bernal. Bueno, la historia está. Campeona por 10 años consecutivos. Y eso fue un trabajo garrafal. Para Don Máximo no había vacaciones, para Don Máximo no había Navidad. Don Máximo era un hombre que planificaba para el año entero, porque él decía, bajo su responsabilidad está de que ustedes impiden a las demás jóvenes al desarrollo del baloncesto. Por lo tanto, no podemos descuidarnos. Hay muchas dificultades para apoyar el baloncesto femenino, pero yo les prometo que tendrán mis respaldos y vamos a seguir luchando. Ahí comenzamos entonces intercambios provinciales, buscando talento, y era un tremendo, se dedicaba a fondo. Él amaba el baloncesto, que Dios lo tenga en gloria. Y de ahí entonces, pues ya
fueron llamados a la selección nacional y en la década del 70 estuvimos realizando intercambios con países que nos visitaron, como Puerto Rico. Luego pasamos ya a una participación a nivel de Panamericano que se realizaron en la Ciudad de México. Ahí formé parte de la selección nacional. Heida, pues entonces tú prácticamente estuviste voleibol y baloncesto al mismo tiempo jugando en la selección. Tú sabes que Por para periodos. aquellos tiempos era muy dificultoso mantener un plan de entrenamiento porque los recursos eran muy escasos a nivel gubernamental. En los tiempos de vacaciones en la universidad y prácticamente de las federaciones, pues yo me dedicaba entonces al baloncesto para mantenerme dentro de las condiciones. No te puedo negar que hubo momentos donde deserté de la selección nacional de voleibol y pasé directamente a la selección de baloncesto. Pero seguía siendo en mi interior la pasión el voleibol, definitivamente. Y no, Pero es correcto. Practicaba los dos deportes. Mira, te voy a hacer una anécdota. Estuvimos en unos intercambios en Zulia, Venezuela, en unos juegos universitarios, y yo fui formando parte del equipo de voleibol. Recuerdo que fue un verano, Emilio, aquello era monstruoso el calor y aquellas instalaciones de bajo techo que no teníamos oportunidad tampoco de aclimatación, ni lo que eran unos intercambios de juegos a bajo techo. Allí hacía un calor tan enorme, terminando yo un partido de voleibol, me llama Giovanni para que participara en la noche en el equipo de baloncesto. Ave María, resultado, es de Joaquín para el hospital. Eso fue un solo desmayo que a mí me dio, porque aquello era terrible, la deshidratación. Bueno, porque ahí prácticamente es un estado de que hubo que darme auxilio y llevarme al hospital allá en Venezuela. Y para buena suerte me ponen el suero mal, entonces se me complicó la situación del brazo. Ay, 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 ay. Don Máximo y las autoridades de voleibol estaban que ya tú sabes, eso picaban, porque prácticamente fue un error haberme invitado a participar en los juegos de baloncesto. Pero tú eso comprenderás, uno joven al fin no escatima la participación, sino que quiere desarrollar y quiere competir. Pero fue una situación, mira, que todavía la recuerdo y eso fue terrible. yo creo que eso fue en el 83, 81, 83 por ahí. En esa época, sí, en Sí, que esa tú época. jugaste, estabas jugando voleibol allá y te llamó Giovanetti para jugar el baloncesto y jugaste también baloncesto. Correcto, así mismo fue. Yo no creo que Así sea mismo fue. otro caso en el deporte dominicano que eso haya ocurrido, ¿eh? O sea, jugar Así mismo en un fue. mismo día en dos equipos nacionales, en dos disciplinas diferentes. Eida, ¿en algún momento tuviste problemas, aparte de eso, con las federaciones por dejar una, por estar con otra, algún conflicto, aparte de ese que tú señalas en Venezuela, de que jugaste Sí, y no jugaste softball, digo, baloncesto o al revés? indiscutiblemente que sí. Tengo que mencionarte y ser franca que nuestras federaciones lamentablemente carecen de lo que es una persona que represente a los atletas. Entiéndase psicólogo, entiéndase orientador, entiéndase facilitador. ¿Para qué? Para canalizar las diferentes vicisitudes que pasan los atletas. Entonces, cuando un atleta es capaz de dirigirse a los federados de una manera directa, ahí se pierde lo que prácticamente llamaríamos una jerarquía y llega un momento que tiene que ser prácticamente un enfrentamiento. Estamos hablando de que reclamábamos por un transporte, reclamábamos por mejores condiciones, reclamábamos por una alimentación más equilibrada. Y tú sabes que los federados, pues, aparte que tienen su compromiso, no es fácil enfrentar a los atletas en el sentido de hacerles saber y de comprenderles sus diferentes problemas. De ahí que siempre yo he tratado de que en las federaciones
siempre haya una persona representativa que sea capaz, que sea el enlace de la conexión atleta y ejecutivo. Porque de lo contrario llega un momento que se pierden los estribos, se pierden los controles y hay entonces un desbalance emocional que es difícil de controlar. Cuando tú sometes a un atleta a un entrenamiento y no se daban las condiciones justas y necesarias, tú estás bregando con un riesgo de ese personal. Y siempre las condiciones eran muy escasas, muy difíciles. Los muchachos tenían que, bueno, para no hacerte muy larga la historia, a veces practicábamos allá en el Salomé Ureña. Y tú sabes lo que es terminar, y hay una práctica a las 10 de la noche para uno subir a Cristo Rey, que era donde yo vivía. Pues mírame, muchas veces me la tiré a pie. Muchas veces me la tiré a pie. Difícil. No, 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 muy difícil, muy difícil. Ya estuve bregando con gente universitaria que debíamos tener otras condiciones. Y esos tipos pues creaba prácticamente un roce, hubo paro de práctica de parte de los muchachos porque las condiciones eran muy precarias, muy difíciles, pero había ese ahínco, ese amor a la patria, que es una de las pocas diferencias que hoy podemos notar, donde vemos que hoy en día se requiere definitivamente de un presupuesto. Allí había mucho más entrega, más amor, era más apasionado y las entregas, vuelvo y te repito, era pura y llanamente por la patria. Mucha voluntad, mucho deseo de superación para subir la bandera tricolor hasta donde digamos poder subirla. Las mayores satisfacciones tuyas como ya miembro de una selección nacional representando al país. Tú dices que el voleibol era tu gran pasión, pero realmente, ¿dónde sentiste más satisfacción? ¿En qué evento, en qué momento tú recuerdas como el más importante de tu carrera deportiva? Definitivamente que los 12 juegos marcan un hito en nuestro historial deportivo, porque la mayoría de las federaciones pues venían de un proceso de transición y el reto que asumimos fue sumamente apoteósico. Pues te repito, teníamos muy poco tiempo para desarrollar el nivel de ese conglomerado de jóvenes y lograr una medalla que para nosotros, aunque fue de bronce, significaba de oro, por razones que te estoy explicando y por la potencia que los Juegos Centroamericanos, que marcaban prácticamente el medidor a nivel del índice deportivo en nuestro país. De igual forma, la participación de los Juegos Nacionales, estamos hablando de Moca 1985, donde ya yo daba prácticamente fase final de mi carrera deportiva, pues el representar mi provincia era mi gran orgullo, mi gran satisfacción. Tú sabes la característica de esas regiones, muy deportistas de por sí, como era Moca, Santiago o La Vega, y siempre teníamos como el norte el vencimiento al distrito, que era la máxima potencia Claro. en su desarrollo. Y pues aquellos juegos se daban de una manera que se apostaban en el algo popular a que el distrito iba a ganar. Recuerdo a nuestro distinguido y querido amigo Rafael Cuesta Café, que dirigía el distrito. Pues nos fuimos a Moca representando a La Vega y aquello fue descomunal. Recuerdo que me pusieron como nombre La Bronca en Moca y le ganamos el distrito 3-0 y eso aquello fue también una de mis grandes hazañas que siempre recuerdo con mucho fervor. Del mismo modo, la clasificación a unos Juegos Mundiales que también fue un gran reto para nosotros haber logrado esas hazañas y fue una parte de mis grandes emociones. Claro está, el compartir y representando el país, eso nunca va a tener una igualdad a nivel de sentimiento y de valores patrios como el que uno siente para toda una vida mientras está... Que esto no se borra, eso no se quita, eso Claro. sigue dentro de nuestra sangre y es difícil tú poderte desconectar, como hablamos de la pasión del voleibol. Pues no, eso queda para toda la vida, eso perdura. Y todavía hoy seguimos entonces luchando con esas orientaciones ya en el campo, en otro campo como es el de la formación, donde estoy presidiendo como coordinadora biomédica en el Instituto Superior de Formación Docente, donde tengo la oportunidad de orientar y formar a aquellos jóvenes que van a
a desarrollar la educación física de nuestro país. Qué bien. Vamos a la pausa, Heida, y regresamos en un momento. Heidi, o sea que después ya de tu carrera atlética, eh, como dices, trabajando con jóvenes en el Instituto Salomé Ureña, ¿es verdad? Correcto, Que correcto. en la formación de esos jóvenes para que sean profesores de educación física, para que tengan una buena preparación. Correcto. Tú eres, doctor en medicina. Ajá. De medicina en la universidad, o sea, que pudiste compaginar, eso no es muy frecuente, los estudios como en una carrera de medicina con con tu carrera, valga la redundancia, con tu carrera deportiva tan exigente, o sea, ambas cosas. Bueno, en todo el trayecto, lo que hacía era que organizaba y planificaba mis actividades y compensaba el tiempo de la práctica deportiva con los estudios, porque siempre tenía como norte el gran compromiso que tenía con mi familia y sobre todo con mis padres, que me decían, sobre todo mi madre, no te prohíbo que desarrolles tus habilidades y que practiques el deporte, pero recuérdate que para esta casa, aquí tiene que haber resultados estudiantiles, de manera tal que las notas serán tus evaluaciones, tus calificaciones, que nos dirán si tú podrás seguir o no las prácticas deportivas. Y entonces sí, lo que sí era que me planificaba y de hecho me dio resultados. Pues la medicina definitivamente marcó un hito dentro de mi capacitación y fue prácticamente el límite para mi práctica deportiva, porque llegó un momento que ya tenía que estar en los hospitales, hacer servicio cada 2 o 3 días y aquello era monstruoso. Cuando yo anuncio mi retiro, la federación no me la aceptó. Yo dije, no, ya yo no puedo continuar. La medicina es muy exigente, requiere de mucho tiempo, de mucho espacio, de mucho leer, de mucho investigar, de mucho practicar. Y ya yo estoy a nivel de hospitales y no puedo, no puedo. Y entonces ahí pues prácticamente marco marco el stop de mi vida deportiva, porque me dediqué a la medicina, eh, hice la especialidad de actividad física y salud, medicina deportiva, tuve una experiencia también, a raíz del cambio de gobierno, me voy a Estados Unidos, allí duró 8 años, me introduzco al sistema educacional, hago una maestría en psicología escolar. Luego retorno al país y de entonces me entrego a la medicina deportiva y a la formación de los futuros licenciados en educación física. Aparte de trabajar en el Centro de Formación Salomé Ureña, centro educativo, ¿has tenido otra experiencia laboral aquí en el país? Prácticamente lo he dedicado a la medicina deportiva, a la formación académica, porque requieren de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Y es prácticamente lo que he estado realizando. Claro está, en mis momentos libres, pues logro siempre de orientar a los jóvenes de la comunidad, ayudar a los clubistas. Entiendo que es un renglón que no debemos de descuidar y que debemos de tratar de que eso se retome y se reviva. Y ahí pues por lo menos llevo a los jóvenes orientaciones, formaciones de equipo, guiándolo, orientándolo, para que de esta manera reciban el pan de la enseñanza y claro está, los alejemos de los vicios y los malos caminos, como dicen en el argot popular. Sí. ¿Nunca te interesó ser dirigente, federada o técnico, entrenador, nada de eso, coach? Bueno, formo parte de la Federación de Voleibol, pero con toda honestidad te digo que, claro está, me hubiese gustado, pero en nuestra formación federativa, el darle paso primero a la mujer y segundo romper con aquellas concepciones
de que los dirigentes llegan para perpetuarse en los lugares ha sido una de las grandes debilidades, entiendo yo, de lo que es la dirección del deporte a nivel nacional. Por lo que invito a que abran campo, le den oportunidades a las mujeres, que ayudemos a que esos atletas que han tenido la oportunidad de obtener experiencia y formación, pues acudamos a ellos para que en realidad puedan hacer un trabajo y puedan cooperar con el desarrollo federativo. Pero solamente en el voleibol he podido lograr ya en el área médica de Norseca formar parte de la federación. Tanto que se critican a los políticos aquí, ¿eh? Y los dirigentes deportivos, como tú dices, no quieren soltar la ñoña cuando se hacen presidentes de federaciones. Sí, 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 sí. Creo que es un mal que nos afecta y es producto de que no hay una visión, es producto de que no visualizan que a través del cambio pueden venir nueva sangre y obtener también resultados actualizados, pero sobre todo el abrirle la puerta a esos jóvenes que necesitan verdaderamente desarrollar a toda capacidad sus grandes experiencias. Este es el país que se da el lujo de desperdiciar y despreciar esas grandes formaciones que quieren nuestros atletas a nivel internacional, en su formación deportiva. En realidad, tú has hablado de entrenadores que vinieron a ayudarlas a ustedes en los Juegos Centroamericanos del Caribe del 74. Después yo recuerdo en el 2003, con motivo de los Panamericanos de Santo Domingo 2003, estuvieron aquí los cubanos, pero de ahí en adelante se ha ido formando una clase dominicana de entrenadores que han ido preparándose, que han ido trabajando en su formación y que podríamos decir que ha dado un giro al deporte de nuestro país porque ya no ha sido tan necesaria la, la participación extranjera en el aspecto técnico, yo diría. ¿Tú estás de acuerdo con eso, que eso ha sido una realidad? Definitivamente que sí, porque el deporte como ciencia ha escalado y es una de las ciencias, valga la redundancia, que mayormente se ha actualizado. Pero desgraciadamente tenemos todavía eslabones, tenemos escollo. Y uno de ellos es que las universidades en nuestro país desarrollan o tienen muy poco programa en lo que es la formación y capacitación de ese personal tan interesante y tan importante para el desarrollo de una nación. Creo que el hacer contacto con esas personalidades que tienen grandes experiencias, grandes desarrollos, grande formación, grandes investigaciones, necesitamos copiar, necesitamos captar de ellos lo mejor, pero tenemos que ver en nuestro contexto qué estamos haciendo, hacia dónde va la dirección y la formación de nuestros dirigentes, porque desgraciadamente dice el algo popular que el dominicano sabe de todo, es un todólogo. Y tú no puedes jugar con lo que es la ciencia. La ciencia es investigar, la ciencia es demostrar, la ciencia es el número, la ciencia es el resultado. Y las universidades tienen que abrir puertas. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo un área totalmente descubierta que es la zona del este, zona de grande cartera de atletas. No tenemos educación física. Y eso es imperdonable. Yo espero que en esta oportunidad las autoridades tengan la visión de dar esa cobertura, porque se pierde esa gran oportunidad, como te diría, o te digo y te repito, de que el deporte es una ciencia. Definitivamente que necesita de la capacitación, de la investigación, para que nuestros dirigentes reciban verdaderamente la orientación y sobre todo cómo conducir, cómo guiar la formación y orientación, la preparación de nuestros niños y jóvenes, que todavía nos queda un poquito de escaño que tenemos que calar. Pero también hemos aceptado que se ha vivido esas experiencias, ya el instructor, la dirección técnica del hoy ministro, pues ha puesto mucho hincapié sobre la capacitación como un renglón que puede fortalecer y que creo que contesta a tu respuesta. Estoy hablando del ingeniero Francisco Camacho, donde hoy en día se han celebrado más cursos de capacitación que en otra época cualquiera de nuestro algo deportivo. Creo que sí, y estoy de acuerdo en eso.
tenemos que implantar los medios de investigación, los medios de formación, de capacitación y sobre todo ese personal que se adquiere a nivel internacional sea capaz de multiplicar sus hazañas en la formación y orientación de nuestros jóvenes entrenadores. Que nada más no sea el alto rendimiento, no, vamos a pulir, vamos a orientar y vamos a ayudar a lo que tenemos hoy en día en lo que ha sido una de las grandes, entiendo yo, debilidades que tiene nuestro deporte. Claro está, ya hoy tenemos licenciados, tenemos doctorados, personas con alto nivel a nivel de educación física, pero todavía a nivel de preparación, de entrenador, monitores, tenemos que chequear esas directrices para ver cómo mejoramos la calidad de nuestros muchachos y dirigentes. Heida, pero, y siempre hay un pero, en lo que se refiere a la educación física, antes, en los tiempos tuyos, en los tiempos míos, la educación física era diferente, era mejor. Ahora adolece la educación física de, yo diría hasta de un programa de formación de los niños en las escuelas. O no se aplica. Bueno, eso tendría que estar en relación con la política de Estado. Cuando un Estado es capaz de no visualizar la importancia, la aplicación como un eje transversal, como la educación física, interviene en todas las áreas de la formación de un ciudadano, entonces eso hay que revisarlo. Lamentablemente, nuestro sistema educacional requiere de que nuestros directores adquieran verdaderamente la importancia de que en la iniciación de nuestros formadores, en la orientación y guía de nuestros niños en periodo de infancia, es que radica precisamente lo que se llamaría la educación física de calidad. ¿Y por qué de calidad? Porque es la vía que te proporciona buena salud, buenos ciudadanos, ¿no? Pero no le damos la importancia, por razones que no voy a entrar en detalle, pero que sí tú muy bien comprendes, de que carecemos de una política firme que reconozca que la educación física no es un renglón. Y siempre he dicho, el profesor de educación física no puede ser un portero del colegio cuando hay actividad. No puede ser un guardapuerta en el baño cuando hay una actividad del colegio y de las escuelas. Que la educación física hay que suspenderla porque tenemos un acto tal o cual. No, hay que valorar la diferente vertiente en que se inclina la educación física, como es la educación, como es la formación, como es la disciplina, como es el respeto, igual te repito, como es la salud. Estamos hablando de que hoy en día la OMS está llamada a atención en el mundo entero, porque la gran población de niños infantiles y jóvenes sobrepasan los niveles de obesidad y teniendo como causa el sedentarismo debido a las grandes tecnologías que hoy en día están sometidos nuestros niños. Entonces desconocemos, no aplicamos, no visualizamos, entonces tendríamos que revisar prácticamente todas esas visiones que tiene el Estado hacia la conducción, la aplicación y orientación en la educación física y educación física de calidad, porque estamos jugando, vuelvo y repito, con el estado psicológico, con el estado emocional, con el estado biológico de un ser humano que desde muy temprano, ¿no?, se ve bloqueado a recibir todas esas emociones que da lo que llamaríamos una educación física de calidad. Bien, Heida, vamos a la última pausa y regresamos ya con el final de este interesante programa. Heida, actualmente estás en el Ministerio de Deportes, en el MIDEREC. Háblanos un poquito del cargo que desempeñas allí y de tus funciones, de lo que haces dentro del movimiento deportivo de esa cartera en nuestro país. Bueno, como un ente político, como sabrá, sigo la línea y directrices del PRM,
Ya en el Ministerio de Deporte, con el ingeniero Francisco Camacho, pues formamos aquel equipo que en realidad tiene hoy la responsabilidad de dirigir los destinos del Ministerio de Deporte y de Recreación. Allí estoy optando por un cargo coordinadora de directores nacionales, situación que todavía estamos en, en pañales, porque como tú comprenderás, no he tenido todavía esa gran oportunidad de poder desarrollar la capacidad, pero sí en lo que hemos llevado y estamos conduciendo, tenemos la responsabilidad de que los planes se desarrollen, que la visión a que conduce el nuevo ministerio sea el reforzamiento, sea la conducción, sea la formación en la oportunidad que se le debe de brindar a nuestros niños y jóvenes de todo el país en lo que es la orientación deportiva. El ingeniero Camacho está muy empeñado, vuelvo y te repito, en la capacitación, en que se desarrolle el deporte en todos los municipios y provincias de nuestro país, revivir aquellos juegos provinciales y municipales como un ente de que todo el dominicano reciba la oportunidad de lo que es el deporte y sus implicaciones en lo que es el desarrollo social, biológico de nuestra población. Allí estamos orientando, estamos trazando pausas, estamos valorando, estamos capacitando y de hecho ya hemos visitado toda la provincia de nuestro país, donde estamos haciendo una evaluación del personal, estamos depurando las diferentes funciones, estamos orientando hacia cómo vamos a conducir como línea que el presidente Luis Abinader ha tenido en su plataforma política, el desarrollo del deporte en todas las áreas de nuestro país. Para nadie es un secreto que hace siglos aquí el deporte a nivel municipal, a nivel provincial, pues ha carecido de una atención y eso lo hemos podido contactar porque en la mayoría de nuestras visitas hemos visto cómo las instalaciones que le ha costado tanto al país están destruidas, no recibieron la atención necesaria. Bueno, pues ya hoy en día el ingeniero Camacho nos habla de cientos y cientos de reparaciones de cancha, de cientos y cientos de capacitaciones de jóvenes, de cómo se han establecido unos cursos de formación y capacitación en el orden psicológico, en el orden deportivo, en el orden técnico, para que nuestros entrenadores y monitores reciban a nivel, y cómo de una manera planificada se van a desarrollar lo que hemos llamado el gran empuje del deporte provincial y fronterizo. Excelente. Así que ojalá que pueda desarrollar este trabajo porque sería muy beneficioso, sumamente beneficioso para el deporte en nuestro país. Un plan ambicioso que se puede llevar a cabo con voluntad. Gracias, Heida, por este recorrido que hemos hecho a través de toda tu exitosa carrera deportiva, como dijimos al principio del programa, una de las atletas más completas de nuestro país, atletismo, softball, voleibol, baloncesto, todo eso y practicado con calidad, o sea, no siendo una más. Y por eso, pues, en el día de hoy eres, o en el día de hoy no, desde 1998 eres inmortal del deporte dominicano. Gracias, Heida, de nuevo por tu tiempo y yo sé que los fanáticos, los públicos dominicanos han podido conocer más de tu carrera y disfrutar de esta entrevista. Gracias a ti y contigo, al pueblo dominicano, que tenga fe y esperanza, que ya saldremos de esta pandemia y el apoyo y el desarrollo del Ministerio de Deporte hacia toda la comunidad del país va a ser un hecho y de hecho se lo aseguro. Muchas gracias al pueblo dominicano, a ti especialmente por llevar en este programa las diferentes oportunidades de que el pueblo, pues, atleta, sus dirigentes que hoy en día tienen la oportunidad de llevar el pan de la enseñanza y de darle su apoyo. Muchas gracias. Cómo no, gracias a ti, Heida, de nuevo a los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.